Hay un nombre que aparece una y otra vez en testimonios de personas que aseguran haber usado una ouija. Personas de diferentes países. Personas que nunca se conocieron entre sí. Personas separadas por décadas. Y aún así, muchos describen exactamente lo mismo. Primero, respuestas normales. Luego, respuestas personales. Después, amenazas. Y finalmente, la sensación de que algo las siguió después de terminar la sesión. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que algunas de esas personas jamás volvieron a tocar una ouija, porque estaban convencidas de que lo que encontraron aquella noche también sabía encontrarlas a ellas. Y antes de terminar este video, voy a contarte dos experiencias que me ocurrieron a mí. Dos experiencias que sucedieron viendo contenido relacionado con la ouija. Nunca usé un tablero, nunca hice un ritual, y aún así ocurrieron cosas que todavía hoy no puedo explicar. En este video vamos a hablar de historias de la ouija, de casos reales, del nombre que aparece una y otra vez, y de que la pregunta que nadie parece poder responder. ¿Qué ocurre realmente cuando alguien intenta abrir una puerta hacia lo desconocido? Bienvenidos, este es el canal de YouTube Entre las Sombras. Disfruta del contenido, pero te aconsejo de que no los escuches con las luces apagadas. Empecemos por el principio. La ouija moderna. El tablero que conoces, con el abecedario, los números, el sí y el no en las esquinas, y ese indicador que se desliza sobre la superficie. Fue patentada el 10 de febrero de 1891 por Elijah Bone en Baltimore, en Estados Unidos. La vendieron como entretenimiento para veladas familiares. En 1966, la compañía Parker Brothers la adquirió y la puso en los estantes de juguetes junto a los Monopolies y los Legos. Ese año vendió más unidades que los Monopolies. ¿Por qué? ¿Por qué un tablero para hablar con los muertos superior al juego de las mesas más populares del mundo? Tal vez porque hay algo en el ser humano que siempre ha querido saber que hay al otro lado. Desde siempre, desde los oráculos griegos, desde los ritos chamánicos, de culturas que nunca se conocieron entre sí y sin embargo llegaron a una conclusión parecida, que hay algo más, que se puede contactar y que hay un precio. Pero hay algo en el catálogo de Parker Brothers no mencionaba, y es que la práctica de intentar abrir un canal hacia lo desconocido no la inventó ninguna empresa de juegos de mesa. Es mucho más antigua, y lo que diferentes culturas en diferentes siglos descubrieron de manera independiente fue esto, que cuando abres ese canal no siempre sabes qué va a entrar. Quiero hablarte de algo en específico. Si alguna vez usaste una ouija, puede que ya lo conozcas. Y si no, es posible que después de este video lo recuerdes la próxima vez que estés en un cuarto a oscuras. El nombre es Zozo, Z-O-Z-O. Darren Evans es un hombre de Oklahoma, Estados Unidos. En 1982, siendo adolescente, usó una ouija por primera vez. El indicador deletreó ese nombre, Zozo. No lo conocía, no lo había escuchado nunca, lo descartó. Años después, en otra sesión diferente, el nombre volvió, misma secuencia. El indicador se volvió agresivo, veloz y casi violento sobre el tablero. Darren Evans comenzó a investigar, a buscar testimonios, a recopilar casos. Lo que encontró le resultó difícil de ignorar. El nombre Zozo aparece en testimonios de sesiones de ouija de al menos 20 países distintos. Aparece en registros del siglo XIX. Hay un texto francés de 1818, el Dictionnaire Infernal, del estudioso Colin de Plancy, que menciona ese nombre entre las entidades que supuestamente poseían a una niña en Kelly,
Francia. El mismo nombre los siglos antes de que existiera la Ouija moderna. ¿Coincidencia? Puede que sí, pero hay algo más. Darren Evans ha recopilado más de 800 testimonios de personas que dicen haber encontrado esa misma entidad durante sesiones de Ouija. Y las descripciones de los que ocurre siguen un patrón que se repite. Primero aparece con calma, responde preguntas, se muestra accesible. Después las respuestas se vuelven personales, íntimas, como si algo estuviera aprendiendo sobre ti. Después viene la agresividad. El indicador empieza a moverse en el patrón del 8, de esquina a esquina, sin parar, acelerando. Y después de la sesión, muchos de quienes reportan este contacto describen lo mismo: ruidos en casa, sombras en los bordes de la visión, sensación de ser observados, dificultad para dormir. ¿Qué explica ese patrón? ¿La sugestión? ¿El miedo de que se autoalimenta después de una experiencia intensa? Puede que sí, pero entonces, ¿cómo explicamos que el nombre aparezca en documentos de 1818 antes de que ninguno de los testigos modernos hubiera nacido? No tengo respuesta para eso. Tal vez tú sí. Voy a contarte 3 casos. No son leyendas de amigos, son testimonios con nombre, fecha y contexto. Caso 1, Guadalajara, México, 1992. 6 estudiantes universitarios, un departamento en el centro de Guadalajara, un sábado por la noche. Comenzaron la sesión como juego. Los testimonios de varios de los participantes, recogidos años después, coinciden en los detalles fundamentales. El indicador comenzó a moverse con una velocidad que ninguno afirma haber generado. Deletreó un nombre que ninguno conocía: Z-O-Z-O. Uno de ellos decidió seguir preguntando. Le preguntó a la identidad qué quería. El indicador fue directamente al 6, luego al 6 y luego al 6. Cerraron la sesión. Durante las semanas siguientes, uno de los participantes, que vivía solo, reportó a amigos cercanos que encontraron objetos movidos del lugar en su departamento cuando llegaba a casa, que escuchaba su nombre en momentos de silencio, que dejó de dormir de manera normal. Al mes y medio se mudó, cambió de ciudad. Nunca volvió a hablar del tema, pero quienes lo conocieron antes y después dicen que algo en él cambió esa noche. Algo que no supieron nombrar. Caso 2, San Luis Obispo, California, 2014. Una mujer de 32 años, profesora de escuela primaria, la llamaré Laura, compró una Ouija en una tienda de segunda mano. La que no sabía es que el tablero había pertenecido a una familia que lo devolvió porque quería deshacerse de él. No dieron más detalles. Laura usó el tablero 3 noches seguidas, sola. La tercera noche, el indicador deletreó el nombre de su padre que había muerto 4 años antes. Laura continuó la sesión. El indicador comenzó a dar información sobre la muerte de su padre. Detalles, según ella, que ningún movimiento muscular inconsciente podría haber generado. Y luego se movió hacia el número de letras de su dirección exacta, la dirección donde vivía en ese momento. Laura tiró el tablero esa misma noche. Lo quemó en el patio trasero. Hoy hablaba de esa experiencia en foros especializados y dice una frase que no he podido olvidar desde el día que la leí. Yo no lo invité a que supiera dónde vivía, pero ya lo sabía. ¿Tenía explicación? Quizás. ¿La encontró ella? No. Este último caso no es de personas asustadas en un cuarto oscuro. Es un experimento científico controlado.
En 1972, Toronto, Canadá, un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Psíquica de Toronto decidió hacer algo que nadie había intentado antes: inventar un fantasma, desde cero, con nombre, historia, personalidad y muerte. Todo fabricado, todo documentado para que los propios investigadores supieran con certeza que ese personaje no había existido nunca. Lo llamaron Philip, noble inglés del siglo XVII. Vida trágica, muerte violenta, pura ficción. Luego intentaron contactarlo usando técnicas similares a la de una sesión espiritista. Y Philip respondió. Golpes, vibraciones en la mesa, respuestas coherentes a preguntas sobre su vida inventada. En una ocasión, la mesa se elevó del suelo frente a varios testigos. Los investigadores habían creado un fantasma de la nada, y algo, desde algún lugar, había tomado ese molde y lo había habitado. ¿Qué dice eso sobre las convocaciones realmente cuando usamos una ouija? ¿Es lo que esperamos que sea? ¿O es algo que simplemente usa la forma que le damos para entrar? Antes de contarte lo que me pasó a mí, necesito que conozcas las reglas. No las inventé yo, son las que los practicantes transmiten desde hace generaciones. La primera, nunca uses la ouija solo. No es para que te sientas acompañado. Es porque si algo entra y te afecta, necesitas que alguien sea testigo. La segunda, nunca la uses en tu propia casa. Si alguien aprende dónde vives, tiene una ventaja que no puedes recuperar fácilmente. Recuerda que Laura lo dijo. La tercera, nunca termines la sesión sin despedirte formalmente. La sesión que se cierra sin ese ritual es, según quienes la practican, una puerta que quedó entreabierta. Y las puertas abiertas no discriminan lo que dejan entrar. La cuarta, si el indicador empieza el patrón del 8 moviéndose de esquina a esquina, acelerando sin parar, cierra la sesión inmediatamente. Ese patrón aparece en casi todos los testimonios de contacto con Zoso. No es una respuesta, es otra cosa. La quinta, si el indicador empieza a contar hacia atrás desde el 9 o sale del tablero, termina ahí. Los practicantes dicen que la entidad está intentando darse más libertad. Son las reglas basadas en algo real o en el medio acumulado de generaciones de personas que asustaron a otras. No lo sé, pero hay algo que me resulta difícil de ignorar. Las reglas existen porque alguien, en algún momento, aprendió que era necesaria. Y ahora quiero contarte lo que me pasó a mí, que no tiene tablero, no tiene ritual, no tiene ninguna de las condiciones que se supone que hace falta para que algo así ocurra, y que ocurrió igualmente. Lo que voy a contarles ahora no está en ningún libro, no es un caso que busqué en internet, es mío. Tenía 13 años, estaba en casa con mis amigas, estábamos viendo una película de terror sobre la ouija. No estábamos haciendo ninguna sesión, no teníamos tablero. Éramos adolescentes viendo el cine de miedo con esa mezcla de susto y de risas que te da esa edad. De golpe, todo el barrio, o al menos nuestra cuadra, en oscuridad completa. Nos quedamos quietas, con esa risa nerviosa que no sabe si es miedo o alivio. Esperamos. Hablamos de otras cosas. Intentamos no pensar en que llevamos horas viendo una película sobre abrir puertas. Y la luz volvió. Cuando volvió, le pedí a una de mis amigas que encendiera la televisión para continuar la película. Y fue exactamente en ese momento como si algo hubiera estado esperando. Como si ese gesto, encender la pantalla, volver al mundo de la ouija después del apagón, hubiera sido la señal. El sonido vino del techo, arañazos, fuertes, claros, sin posibilidad de confundirse con otra cosa.
No era el crujido de una casa que se asienta, no era un animal pequeño, era el sonido de algo con peso que rasguñaba desde arriba, rítmico, pausado, como si algo quisiera que lo escucháramos. Nos miramos, no dijimos nada, no hizo falta. Salimos corriendo, todas juntas, sin recoger nada, sin apagar luces, sin pronunciar una sola palabra sobre lo que acabamos de escuchar. Y lo que más me ha quedado con el tiempo no es el sonido en sí, que fue aterrador. Es lo que ocurrió después. Nadie habló de ello, ninguna de mis amigas lo mencionó. No es esa noche, no al día siguiente, no después. Como si existiera un acuerdo táctico de no nombrarlo. Y yo creo que ese silencio decía más de cualquier explicación. Porque cuando algo tiene una causa lógica, la gente la busca y la comparte con alivio. Cuando nadie busca la explicación, cuando nadie quiere hablar del tema, ¿qué significa eso? Nunca supe qué fue ese sonido, y con los años he dejado de necesitar de saberlo. La segunda fue años después. Yo vivía sola. Era de noche. Estaba en la sala de mi casa, en el sofá, viendo otra película sobre la Ouija. Esto ya no era coincidencia de adolescente, era yo, adulta, eligiendo ese tipo de contenido. Desde el sofá, la puerta de mi habitación se veía perfectamente. Estaba abierta, con la luz apagada. La noche era tranquila, sin viento, sin ruido de la calle. La puerta del baño se cerró de repente. No se entreabrió, no crujió lentamente, se cerró, con el sonido definitivo y concreto de una puerta que alguien empuja con intención. Ese sonido que conoces perfectamente porque lo has escuchado toda tu vida, solo que no había nadie. Me paralicé, no grité, no me levanté, me quedé inmóvil, mirando al pasillo, procesando. Me dije, es el aire, es la presión, las puertas se cierran solas cuando hay corriente, tiene explicación. Y entonces empezó lo segundo, la luz de mi habitación. Desde donde yo estaba podía ver perfectamente el rectángulo de luz de la puerta abierta de mi cuarto. Y esa luz empezó a apagarse y encenderse. No era el parpadeo rápido de una bombilla que se funde, era pausado, deliberado. Apagarse 3 o 4 segundos, encenderse 3 o 4 segundos, apagarse. Como si algo estuviera al otro lado del interruptor, jugando o intentando decir algo con lo único que tenía disponible. Me quedé mirando durante, creo que fueron como 3 minutos, aunque te juro que el tiempo en ese momento funcionaba diferente. Y entonces paró, todo paró. La casa volvió a ser solo una casa. No encontré explicación para ninguna de las dos cosas, ni entonces ni ahora, pero hay algo que no puedo sacudir. Las 2 veces estaba viendo contenido sobre la Ouija, las 2 veces, sin tablero, sin ritual, sin invocación, solo yo, una pantalla y algo que, aparentemente, no necesito más que eso. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Me lo imagino? No lo creo. Pero entendería que alguien lo piense. Lo que sí me pregunto, y que no he podido responder en todos estos años, es esto. Hay personas para las que el umbral entre este lado y el otro es más delgado. Personas que no buscan este tipo de experiencias pero aún así las atraen. No lo sé. Pero si tú también la has tenido o sentido alguna vez, entonces tal vez sí. Empezamos este video hablando de un tablero de juego patentado en 1891 y ahora terminamos hablando de algo mucho más viejo que cualquier tablero. La idea de que no estamos solos, de que hay algo al otro lado de lo que podemos ver, de que hay formas de cruzar ese umbral.
Tal vez la Ouija es solo un símbolo, un punto de enfoque para algo que no se necesita el tablero para existir. Tal vez lo que abre el canal no es el objeto, sino la atención. El hecho de inclinarte hacia esa oscuridad y preguntar. Hay algo que todos los practicantes serios, todos los investigadores rigurosos y todas las personas que han tenido una experiencia real con este tipo de fenómenos tienen en común. Nadie habla de ello a la ligera después de vivirlo. Y eso, en un mundo donde todo se convierte en chiste y en meme y en contenido fácil, dice más que cualquier evidencia. Gracias por quedarte hasta el final, por sentarte en la oscuridad conmigo durante estos minutos. Y ahora te dejo una sola pregunta, una que te pido que pienses de verdad antes de responder en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que algo te encontró aunque nunca lo buscaste? ¿Alguna vez, estando cerca de contenido sobre lo paranormal, el mundo a tu alrededor se comportó diferente? Cuéntame abajo, sin filtros, sin miedo al juicio. Aquí, entre las sombras, todas las historias tienen espacio.